¿Está ahí? Súper. Bueno, nosotros ya desarrollamos los operadores aritméticos. Ahora tenemos que empezar con los operadores lógicos. Bueno, Excel hace una prueba lógica, pero solamente con operadores lógicos. Y es como si fuese una fórmula haciendo una suma, una resta, una multiplicación, una división, en donde yo voy a incorporar un operador en el medio de dos valores, digamos, ¿verdad? Y lo que él entiende por eso es que está comprobando si esas dos informaciones son, y ahí dependiendo ya de qué, de cuál de todos los operadores lógicos incorporo en el medio, para darme una respuesta lógica, ¿sí? Y esa respuesta lógica solamente puede ser o falso si no se cumple o verdadero si se cumple. Entonces, vamos a hacer uso de los números, esos números que están ahí en rojo, el 50 y el 4, y vamos a compararlos a esos dos valores. Y vamos a poner en el medio uno de los dos. En realidad, a ver, uno, dos, tres, son tres los operadores lógicos, pero que combinándolos con ellos, con todos ellos, dan, digamos, más opciones. En realidad tenemos 6 opciones diferentes de operadores lógicos que Excel va a entender de la siguiente manera. Primero que nada, tenemos que ver cómo escribirlos a esos operadores. Entonces, vos podés escribir el mayor que, por ejemplo, con tu teclado. No, pero sé que es control 60 o 61 me parece que es. No, Alt tendría que ser Alt para el cifrado Al ágil. 61. Tiene que ser Alt 61. Probá un poco, a ver eso. Ese, por Ese ejemplo, al es el 60. menor que. Ese es el menor que. ¿Cómo sé si es menor o mayor que? El mayor que se abre a la izquierda y el menor que se abre a la derecha. La Entonces, derecha. en este caso vamos a usar el mayor que, pero ese va a ser el que va a estar en el medio de los dos valores. Entonces, primero vamos a empezar como nuestra fórmula normal, digamos, ¿verdad? Más o es igual. Vamos a tomar el valor del 50 que está ahí al lado y luego vamos a escribir ahora el mayor que, ¿sí? El que se abre hacia la izquierda, ese. Y vamos a seleccionar, en realidad puedes seleccionar cualquier valor. Yo nomás te decía para hacer el 50 con el 4, por ejemplo. Entonces, al seleccionar el 4, nosotros vemos que la respuesta es verdadero y esa respuesta es lo que Excel llama una respuesta lógica. Ahora, particularidad de esto es que verdadero sale todo en mayúscula. Vos en ningún momento podés cambiar eh, si eso va a estar en mayúscula, minúscula o como título, sino automáticamente él reconoce que toda respuesta lógica debe verse con mayúscula. Y otra cosa, que la alineación es centro, ¿sí? O sea, no importa qué alineación vos le pongas, él normalmente va a tratar de mostrarte por defecto en el centro la información que se está viendo, digamos, ¿verdad? Bueno, entonces a esto es lo que se le llama la prueba lógica. Se usan operadores lógicos y la respuesta no es numérica. Y si queremos decir que verdadero es texto, podemos decir también que es una respuesta de texto, pero en realidad es más asociada con la categoría lógica que de texto, digamos, ¿verdad? Por lo tanto, esa es la respuesta de la primera prueba lógica que acabamos de hacer. Si el valor 4 era un valor igual al 5000, no, 50 era, ¿verdad? Eso. Si el valor era igual, en ese momento la respuesta iba a ser falso. O si era superior a 50, también ese valor en vez de 4 iba a ser falso, ¿sí? O sea, solo es verdadero cuando efectivamente el valor que tomamos primero, que es el 50, es mayor a el otro valor que comparamos, para entender nomás, ¿verdad? Bueno, perfecto. Claro. Ahora viene la otra respuesta o la otra prueba lógica, que en este caso queremos comprobar si un valor es menor que otro valor, ¿sí? Entonces va a ser más o es igual, se selecciona, en este caso el 4, queremos saber si el 4 es menor al 56, entonces escribimos al 60, eso, ahí aparece el menor que se abre a la derecha, en este caso es verdadero si comparamos contra 50, y es lógico, digamos, ¿verdad? O sea, esto que nosotros estamos comprobando se va por la lógica a decir si se cumple o no se cumple lo que nosotros estamos planteando, nada más que eso, ¿verdad? Bueno, acá empezamos a ver cuáles son
valores distintos de. Si yo quiero hacer una igualdad, lo normal es seleccionar los valores y meter en el medio un signo desigual. En ese caso se entiende que estoy haciendo una igualdad. O sea, así nos enseñaron en matemática y eso también, ¿verdad? Y en es distinto de es lo contrario al es igual. No se le dice nomás no es igual a, ¿verdad? O sea, se le dice es distinto de, pero se tiene que escribir los dos operadores que ya escribimos anteriormente. Primero el menor que y después el mayor que. Entonces, quiero que te ponga otra vez a la derecha el 56. Vas a empezar tu fórmula. Vas a seleccionar si quieres el 56 y luego empezamos a escribir. Primero el menor que con al 60. Luego el mayor que con al 60. Ese es el mayor que primero. Tiene que ser el otro. Eso, perfecto. Eso. Y ahí seleccionamos otra celda, ¿verdad? Esa, por ejemplo. Entonces, ahí lo único que él está comprobando es que las dos informaciones sean diferentes, digamos. Si son iguales, la respuesta es falso. Si son diferentes, evidentemente va a ser verdadero, que era lo primero que te salió, ¿verdad? Bueno, perfecto. Seguimos. Ahora, al lado del 64 viene la igualdad, la prueba lógica donde nosotros vamos a plantear si el 64 es igual al 56, por ejemplo, o al 1000, igual más, al que quiera, pero se escribe el es igual ahora en el medio. El es igual es con al 61 o shift 0, ¿sí? Entonces, en ese caso, si seleccionas el mismo valor, evidente que va a ser verdadero. Si seleccionas un valor diferente y ese valor no es igual, entonces va a ser falso. Bien. Después también tenemos la combinación del mayor que con el es igual, con la salvedad de que hay que escribir primero el mayor que y en segundo lugar el es igual y no al revés. Porque si se escribe al revés, por más que estén los dos símbolos, esa sintaxis no la entiende Excel, digamos, ¿verdad? Entonces puedes probar inclusive que como muestra si es que, por ejemplo, escribir primero el es igual y después el menor que, haciendo comparativo de celdas. Eso. Y después el mayor que al 62 es el menor que, tienes el 62, ahí está. Y ahí al seleccionar la otra celda, por ejemplo, quiero que notes que inicialmente antes de darle enter, ya no te marcaba luego en el color esa celda de 18, sino que aparecía todo en negro. Entonces cuando aparece todo en negro, es como que Excel te señala o te indica que no está bien escrito algo dentro de tu fórmula. Acá, por ejemplo, cuando ya sale la información, él dice que hay un error en la escritura y te dice, intentamos corregirla y te muestra cuál es el cambio que hizo, poniéndote primero el mayor que y luego el es igual. Si le decís que sí, entonces vos aceptás la corrección. Si le decís que no, vos te vas a tener que ir. Quiero que le diga un poco que no, solamente para ir a modificar nosotros, ¿sí? Ahí, por ejemplo, él trata de advertirte que está mal y decirlo más aceptar. Al darle a aceptar, quiero que, ahí, por ejemplo, mira, el D17 está en color azul, pero el D18 no llegó a ponerle el contorno de color y tampoco la referencia en el color, porque justamente la posición del es igual primero al mayor que es el problema. Entonces, borrar un ratito el es igual o el mayor que y cambiarle de lugar, eso, y ahí vas a ver que en ese momento sí, cuando la estructura de la fórmula es correcta, sí se colorea, digamos, el contorno del D18 y eso es lo que quería mostrarte básicamente, ¿sí? Entonces al darle Enter, esto sí va a estar bien, va a darte la respuesta que corresponde dependiendo del planteamiento que le hicimos. Como nosotros le dijimos, si 1000 es mayor o igual a 2000 probablemente, entonces él me dio como respuesta falso porque no es así, digamos. Y evidente, si en vez de 2000 o en vez de 1000 hay otros valores, si son iguales, por ejemplo, va a ser verdadero. Si son diferentes, ahí por ejemplo va a ser verdadero. Si es ahí también va a ser verdadero, ¿sí? Entonces, esas dos respuestas son las únicas, no importa cuáles sean los tres tipos de datos que puedan estar o menor que o mayor que o igual, ¿verdad? Van a dar una u otra respuesta nada más, digamos. ¿Cuándo va a ser una respuesta diferente? Es decir, no va a ser verdadero o falso, va a ser error cuando no se tenga correctamente estructurado, cuando el valor que se está seleccionando no sea correcto, por ejemplo, ¿verdad? Pero fuera de eso, solamente puedo ver falso o verdadero. Bien, la última.
Comparativo de otra vez dos celdas, pero ahora vamos a usar menor o igual que. Se escribe también primero el menor y después el es igual. Ese es mayor que, porque se abre a la izquierda, tiene que ser el que se abre a la derecha. Eso, perfecto. Ese sí. Ahora el es igual y luego el valor que quieras seleccionar. Ojo que yo nomás te hago seleccionar siempre celdas. En realidad, si vos querés comparar valores contra algo escrito, puede ser también que se necesita hacer eso en algún momento. ¿Por qué? Porque no está escrito en ninguna celda y yo quiero comparar contra algo que yo tengo en mente, por ejemplo. Entonces, escribo, ¿sí? Pero para entender, si los valores que escribo son números, no hará falta hacer la escritura de comillas dobles, por ejemplo. Pero si la información es texto, entonces sí o sí tengo que escribir entre comillas dobles ese texto al que quiero comparar. Por ejemplo, vamos a suponer que en el es igual, allá donde ya dice falso, en esa celda F16. Quiero que te vaya un ratito a entrar ahí. En Viste, F16. te Sí, comento sí, algo. sí. Viste que yo marqué, por ejemplo, hice número menos, menor o igual al mes. Y no, y por ejemplo, no me causa error, me da como verdadero nomás. Él mira como un número, este escrito, ¿qué? ¿Cuál hiciste? Espera que no te estaba siguiendo. Decime un poco, ponerle un poco. Ahí está. Bueno, vos ahí le dijiste que el 1000, espera que, el azul, sí, el 1000 es menor o igual al rojo. Entonces, en el azul tenés un número y en el rojo tenés una letra. En este caso te dice verdadero porque no son iguales. O sea, te pone como si fuese menor el 1000 al número. No, pasa que, a ver, vamos a ver si me puedes entender. No da Cuando error, por Excel eso. No. hace, cuando Excel hace el orden de los valores, es decir, vos en Excel puedes cargar cualquier tipo de información, ¿sí? Espera un ratito, ahora quiero Ujú. entrar con. Bueno, todavía no. En Excel vos puedes cargar cualquier tipo de información. Y dependiendo del. Ahí Espera un entró. ratito, pues ahí quiero entrar con mi máquina. Espera un ratito. Espera que. A ver si ya entré. Ahí ya veo tu. Espera un ratito. Para que ya me- Bueno, lo que te estaba explicando, cuando vos cargas Sí, los datos en Excel, cualquiera sea este tema de los datos que cargues, es decir, puedes cargarle símbolo, puedes cargarle número, puedes cargarle texto, fecha, etcétera, y le pedís que ordene, por ejemplo, él hace un orden de menor a mayor, ¿sí? Y el orden para Excel de menor a mayor siempre es y tiene esta secuencia. Primero los símbolos, después los números, después el alfanumérico, si es que primero aparece el número después texto, y por último texto. Entonces, cuando hace él una jerarquización de la información, él tiene como que los números, cualquier sea el número, es mayor al, en este caso, pero es menor, es mayor, sí, es en- menor. El azul, el 1000 es menor al texto. Bueno, yo te iba a decir, y sí, claro, como está en ese orden, el número primero aparece, luego texto. Entonces, todo texto para Excel es mayor que un número, por llamarlo de alguna forma. No importa qué texto tengas escrito, con que tenga una letra o con que tenga toda una palabra, un texto largo, él entiende que el texto está posterior al valor numérico en el orden de jerarquía que tiene para ordenar la información cuando vos le sí. pedís que haga de menor a mayor. Entonces yo creo que entiende de esa forma, digamos, ¿verdad? Cuando vos comparás una celda, porque en realidad vos estás comparando dos celdas. Ahora, ¿qué información tiene en esa celda? Y bueno, y él incorpora dentro de ese rango entre número y texto, lo menor es número, ¿sí? No importa que ese número probablemente sea un feroz número, digamos, ¿verdad? De billones, trillones, aunque sea contra texto, texto es mayor que número. Más o menos algo de eso yo creo que hace, ¿verdad? La verdad que nunca me hicieron esa pregunta, pero pensando un poquitito en la lógica de la información
que se Sí, suele porque ahí da ver, digamos, en falso. otras herramientas, nomás yo te contesto de esa forma, ¿verdad? A lo mejor puede que sea una coincidencia también, ¿verdad? Pero yo creo que es así, por eso probablemente cambiándole lo que tengas en esas dos celdas, te va a dar siempre lo mismo, digamos, ¿verdad? En ese caso te da falso, ¿sí? Ah, Sí, no, pero siempre me siempre te da dio cualquier. falso. Ah, porque era No, mayor. Ah, porque era mayor que. ahora es mayor. El número es mayor que el escrito y me da falso. Si yo le Eso, cambio a. eso. Ahí Ahí te va a verdadero. dar verdadero. Perfecto. Y ha de ser por eso, ¿sí? Porque ya se me dio el caso en donde yo tenía en una columna diferentes datos y quería justamente organizar, ordenar. Entonces, en el momento de ordenar, yo veía que esa información era para Excel primaria, número y luego texto. Por lo tanto, sospecho Sí. que entre darle valores al tipo de información, entonces le da al número cualquiera sea como si fuese un valor menor al texto. Nada más que esa lógica yo creo que aplica, digamos, ¿verdad? Pero a lo que iba es, si en vez de tenerlo escrito en tu, ¿cómo se llama? En tu celda, en tu planilla, necesitas, por ejemplo, hacer la carga textual, tenés que hacerlo con comillas dobles cuando comparás con texto, ¿sí? Entonces ahí es donde lo normal es saber escribir la comilla doble con Shift 2. Normalmente se escribe la comilla doble. En tu caso, no sé si es esa combinación de teclas la que te va a escribir la comilla doble o no. A Proba un ver, poco. shift. Sí. Eso, esa es Sí, la comilla shift 2. doble. Y tiene que haber, o sea, el texto que vas a escribir debe estar dentro de las dos comillas dobles, digamos, una a la izquierda, otra a la derecha, para que Excel pueda entender que estás comparando contra un texto. Entonces, lo que quiero hacer es lo siguiente. En esa comparación de menor o igual, nomás yo te decía irte un ratito donde está el es igual, que es ahí en E16, que ahora dice falso, ahí al lado a la derecha al 64. Entrar nomás ahí a hacer un cambio en esa fórmula. Y lo que quería Sí. pedirte era, en vez de 16, que le pongas, por ejemplo, al lógico, que está en C16, por ejemplo. Entonces, y lógico, que está escrito en esa celda, referenciada C16, quiero comparar contra un lógico que vos escriba en vez de seleccionar la celda D15, por ejemplo. Entonces, quiero que le borra el D15, un zapoitea dentro de tu fórmula y que escribas lógico, o sea, cuidado que le borraste el desigual quiero que le escriba otra. Para El que 0 esté. o al 60, eso, Sí. al 61 en realidad. Bueno, y Sí. ahora quiero que escribas lógico, así tal cual como está, pero sin comilla doble primero, para verificar nomás que eso que te estoy diciendo es correcto, digamos, ¿verdad? Lógico. Ok, Ah, ahí por nada. ejemplo te da un error, pero ¿por qué te da el error? Porque cuando yo necesito hacer un comparativo dentro de una prueba lógica, ¿por qué yo digo que un comparativo en una prueba lógica? Porque es un operador lógico el que está en el medio de una celda referenciada y un texto que no tiene nomás su estructura correcta. Por eso el error es nombre. Él no entiende la palabra sin las comillas dobles que fuese un texto, digamos. Entonces, ese Ah. error, la solución es eso, ¿sí? O sea, en algún lado hay letra o algún símbolo no lógico que no termina de tener una estructura correcta. Y la comilla doble es lo que le hace entender a Excel que todo lo que está dentro de la comilla doble es texto. Eso. Y el Ah. carácter, el tipo de carácter es también algo que sí o sí está dentro de la programación de Excel, que en cualquier herramienta que busca coincidencias Lógica. exactas, él nunca busca mayúsculas y minúsculas como coincidencia exacta, busca solamente el tipo de carácter. O sea, por eso al no escribir lógico con acento, él te considero falso y recién cuando le pusiste el acento te considero como verdadero en el comparativo. Por sobre todo el tema de las comillas dobles, que también es importante cuando uno está manejando un poco de información de texto dentro de alguna que otra fórmula que quiera plantear en su planilla, digamos, ¿verdad? Bueno, perfecto. Con eso yo creo que me entendiste bien. Entonces, toda la información numérica resultante de una fórmula donde se utilizaron operadores aritméticos están alineados a la derecha, independientemente del formato de número que tengan esos resultados numéricos, ¿sí? O sea, porque alguno puede tener formato de moneda, otro formato de número, otro formato general, pero cuando él reconoce que es número, sí o sí alinea a la derecha.
y algunos formatos nomás tienen un poquitito de sangría, por llamarlo de alguna forma, sangría derecha, cuando se aplica ese formato. Por eso ves que no todos están pegados a la derecha, sino hay algunos con mayor cantidad de espacio y otros con menor cantidad de espacio, nada más que eso. Sin embargo, los resultados de pruebas lógicas siempre se centran, ¿sí? Independientemente a la alineación que yo le pueda dar finalmente, ¿sí? O sea, él primero me va a mostrar en esa alineación y después si yo le aplico una alineación diferente y me va a mostrar en esa alineación diferente. Otra cosa es que yo prepare ya la planilla como para que todos los datos estén ordenados, no ordenados, sino que alineados ya, o hacia la izquierda, hacia la derecha, en el centro, y aunque yo le ponga un, ¿cómo se llama eso? Una prueba, perdón, una fórmula que tenga un resultado numérico, de texto o lógico, él va a alinear de acuerdo a lo que yo haya aplicado. Básicamente es eso, ¿sí? Bueno, y ahora vienen los operadores de texto. Los operadores de texto son aquellos que me permiten ver no solamente datos de texto como respuesta, sino también cualquier tipo de formato como texto. Entonces ahí es donde entra, digamos, a tallar qué tipo de información es la que yo voy a cargar dentro de esa fórmula o función. En realidad, para la fórmula simple, yo tengo algo así muy sencillito nomás, digamos, ¿verdad? Pero cuando se utilizan funciones, ahí en funciones hay mayor cantidad de cosas complejas que uno puede hacer para ver un resultado diferente. Entonces quiero arrancar viendo primero ese tema de la función. Yo sé que acá todavía no estamos entrando en lo que es una función y ese tipo de cosas, pero ya le vamos a usar porque quiero mostrarte, por ejemplo, por qué el numeral es un operador de texto y no numérico, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces, empecemos. Quiero que empieces a escribir como si fuese una fórmula, más o es igual, en esa celda. Vas a escribir el nombre de una función que se llama texto. Así se llama la función. Puedes escribir con Texto. minúscula, mayúscula, como nombre, no importa. Bien, cuando uno escribe una función, la característica es esa, aparece una lista con un rótulo de fx o f de x, también se le llama, que es el asistente de función. Excel asocia ese símbolo con el nombre de las funciones. De hecho, hay una biblioteca de funciones que está en la pestaña fórmula, porque después vamos a irnos a mirar. Y ya te va asumiendo, a esto se le llama IntelliSense, o sea que tipo un sentido inteligente no, nosotros le llamamos de otra forma. ¿Cómo es eso? Cuando vos te vas escribiendo algo, ya te sale en tu teléfono, por ejemplo, cuál es la palabra que querés. Texto Un predictivo, parece que autocompletado. se le llama eso, Sí, ¿verdad? Y sí, más o menos, es un algo. tipo un texto predictivo, pero de funciones nomás. O sea, no, él asocia automáticamente que cuando vos empezaste con un operador de fórmula, que en este caso es igual o más, y empezás con letras, esa fórmula, entonces él asocia como que estás queriendo escribir una función y él ya te va trayendo ahí abajo. Bueno, lo que está ahí Pero abajo, quiero que te, no... Decime. te comento, si vos te fijas, trae todas las palabras que tenga text. Por ejemplo, ¿viste? Yo no escribí todo texto. Eso, eso. Entonces, Es no, él texto es asocia automáticamente a todo aquello que tenga relación con text. nombres de función. Y los nombres de función no necesariamente van a empezar con TEX, sino que estén contenidos dentro. Por eso en algún momento dice Dentro. es no texto, es texto, fórmula texto. O sea, todo lo que tenga dentro del nombre de la función, esa palabra que escribiste. Ahora, cuando después termina escribiendo otra cosa, es porque ya no coincide con eso que tenía, digamos, en la lista y va a ir desapareciendo. Pero hasta acá, todo eso que están abajo coinciden con tu escritura y puede que vos estés queriendo escribir alguno de ellos, ¿verdad? En este caso, nomás también otra característica que quiero que mires es que cuando está seleccionado en celeste, en realidad está seleccionado en celeste porque es el primero de la lista. A la derecha sale ese rótulo diciéndote qué es o qué hace esa función. Y esa función texto convierte un valor en texto con un formato de número específico. O sea, él ya te aclara. Vos podés moverte, ya sea con el teclado o con el mouse, a las otras funciones y eso va a ir cambiando. Esa explicación va a ir cambiando de acuerdo a la función que vos estás seleccionando para poder ir viendo cuál de ellas es la que te va a servir en este caso. ¿Sí? En realidad es la primera. Si es la primera, yo puedo o hacer doble clic o con el teclado sería la tecla tabulador que está a la izquierda de la letra Q, que podría también utilizarse esa para que termine de escribir toda esa función y que aparezca el paréntesis, porque una vez que aparezca
el paréntesis, Excel entiende que esa es la función que vos querés escribir ahí. Y lo que viene a continuación es abajo un rótulo que te va mostrando, tipo un mapa, digamos, qué argumento es el que necesita ser cargado en ese momento. Ahora vemos el primer argumento llamado valor. Valor está en negrita, formato es el otro que no está en negrita. Entre negrita y no negrita, dentro de esta información no significa, digamos, algo diferente, es simplemente te indica cuál es el argumento que vos estás cargando, nada más que eso, porque en el momento de ponerle punto y coma, después de cargar el de 19, ponerle un punto y coma, esa negrita que se ve abajo en el rótulo pasa a la otra palabra nomás, al otro argumento, el que está al lado, ¿sí? O sea, lo único que te va indicando, lo que esté mostrándose en negrita, es que en ese momento vos tendrías que estar cargando el dato que corresponde a ese argumento, nada más que eso. ¿Por qué explico de esta forma? Porque después vamos a insertar funciones con el botón FX y ahí sí la negrita tiene otro sentido, no es este sentido de la carga manual, digamos, de la función, nada más que eso. Bueno, ahora viene el formato. Y para el formato, y ahí ya depende de qué respuesta es lo que yo quiero lograr con esta función texto. En realidad, lo que ahora vamos a hacer es que ese número 44,000 y piquito quede como si fuese en formato de moneda. Y para que aparezca en formato de moneda, como él necesita entender, o sea, él necesita que aparezca como texto, voy a tener que poner entre comillas doble. Quiero que escribas la primera comilla doble y luego quiero que empieces a escribir lo que va a ser el formato de ese número. El formato de ese número va a ser símbolo de dólar, quiero que escriba un ratito, Shift 4, suele ser. Luego le vas a poner un espacio, perfecto. Ahora viene el numeral. El numeral en algunas máquinas se escribe con Shift 3 nomás. En el tuyo tenés que ver eso, ahí se escribió. Entonces va a ser ¿Qué significa numeral. el dólar ahí en formato? Perdón, perdón. ¿El dólar qué significa? ¿Que para cualquier número o qué es el No, símbolo no, del no, 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 dólar? no. El dólar significa que yo voy a querer ver ese número 44,160 en formato de dólar. ¿Sí? O sea, Ah, el formato que ahora le estamos ya. cargando es el formato que yo le tengo que cargar a Excel en esta función para que el resultado sea ver ese número, pero como si fuese un formato de dólares. Ojo, yo no Ah, sé qué formato tiene esa celda, probablemente tiene formato de número, pero formato de número no le incorpora los símbolos de moneda adentro. Los entiendo. formatos de número que le incorporan los símbolos de dólar adentro son los formatos de moneda o formato de contabilidad, ¿verdad? O tal vez alguna personalizada que haya por ahí, ¿verdad? Pero formato de número solo, el que dice número, es solamente con separador de miles o con, decimales, etc. Lo que acá nosotros vamos a hacer es que ese valor que está ahí al lado aparezca visible con un símbolo de dólar delante. Nada más que eso. Pero ¿qué es ese numeral que le estamos escribiendo? Ese numeral le indica a Excel que puede ser cualquier valor. Es decir, el numeral reemplaza a el número que pueda estar cargado en esa celda en algún momento. Ahora es 44,160. Pero después puede ser, no sé, 1,500,000, etcétera. O sea, sea el valor que sea que se cargue en esa celda, este formato debe arrancar con numeral para que Excel entienda que cualquier valor va a estar convertido luego al formato de moneda con el símbolo de dólar. Nada más que eso. Ahora viene el Ah, separador de miles. Bueno, en nuestro idioma el separador de miles es punto. Entonces ponemos un punto. Bien. Y después tienen que venir los valores que están como miles, digamos. Pero ojo, que los valores que están como miles pueden ser cualquier número o cero. Entonces, hasta acá lo que hace falta es cargar dos veces más numeral. Quiero que escriba otra vez. Numeral, numeral. Y después del segundo numeral, ya no hay otro numeral más, sino se termina cargando con cero. Entonces, poner un cero. Y lo que ahora viene, para que Excel entienda, digamos, ¿verdad? Son los decimales. Si vos no querés ver decimales, entonces ahí tiene que venir la comilla doble. Pero si vos querés ver decimales, ponerle que querés ver dos decimales, entonces vas a tener que ponerle ah, coma 00,
¿sí? Si querés ver dos decimales, si querés ver tres o uno solo, o un cero o tres ceros. Y cuando hiciste la carga de esa forma de la información, quiero que ahora termines escribiéndole en la comilla doble que falta. En ese caso se cierra ese formato y ahora cuando ya escribimos todo, los dos argumentos, valor y formato, podemos cerrar el paréntesis y al darle paréntesis, darle enter y tendríamos que ver la información. Bueno, atendé que algo. El número está convertido al formato de moneda, por eso se ve el símbolo de dólar delante. Nosotros le pusimos un espacio entre el símbolo de dólar y el numeral. Entonces él interpreta básicamente que ese espacio se debe ver entre el símbolo de dólar y el valor que aparezca, digamos, ¿verdad? Y los demás valores tienen que mostrar. El separador de 1000 está visible, aunque nosotros no le hayamos puesto un formato de número, formato de moneda a la celda. Entonces, él automáticamente muestra eso como el formato que se debe ver. Básicamente, por eso escribimos de esa forma. Y Mm, ojo, los dos decimales se ven 00 porque hasta ahora son decimal 00. Cuando vamos a ponerle, en vez de 0, no en la fórmula, en el número ese que cambiaste a 1.500.000 ahora, ponerle un poco mm. coma, no sé, 25, coma 34, coma algo. Ponerle algo en el coma algo, dos decimales, el que quieras, para verificar nomás que esa información se ve, es decir, sea cual fuese el decimal, aunque yo le haya puesto 0,00, no es que siempre me va a salir 0,00, sino lo que yo le indiqué es que en el último valor con decimal yo voy a necesitar ver hasta dos decimales. Nada más que eso significó el 000 que nosotros le cargamos, ¿verdad? Para poder visualizar esa información de esa forma. Ahora, lo que quiero que veas Ah, es que ese dato está alineado a la izquierda. ¿Y por qué está alineado a la izquierda? Si no era que todo número tendría que estar alineado a la derecha. Y en este caso, mm. esta es la particularidad de esta función texto, que todos sus resultados él asocia como resultado de texto, no de número. Texto. Y otra cosa, se supone que si yo te pido que selecciones dos números, a ver, para entender, andamos a seleccionar ese 14.000 y el 50 que está ahí abajo, seleccionar las dos celdas, el 14.000 que está en azul y el 50 que está en rojo, no, ahí, un poco más arriba, ese, el 14.000 y el 50 quiero que seleccione. Bueno, atende Sí, algo, cuando yo miro allá abajo la barra de estado es la que dice promedio, recuento, suma, ahí abajo los sí, nombres sí, de sí. bueno, atender la Veo. suma. Atender la suma. Dice 14.050 y es correcto porque son dos celdas con formato Numérica. de número y esa es la suma correcta. Ahora lo siguiente. Quiero que selecciones los dos 44.000, el lila y el negro. Mira la suma. Uno no me suma. ¿Cuál no te Me suma? recuenta que son dos, son el de texto. Me El de cuenta que son texto. dos, estoy agarrando dos cuadros, pero no, uno, Correcto. Y otro, el promedio tampoco te promedia. ¿Por qué? no, Porque porque ese no, dato resultante de la función texto, Excel no considera como un número, considera como como un un número. texto con formato, a ver, al revés, considera como un número con formato de texto. Y todo lo que él considera con formato de texto no forma parte del análisis numérico. Por eso te cuenta, porque todas las palabras se cuentan. Es decir, si vos seleccionas todos los verdaderos, es decir, verdadero, 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 falso, verdadero, andamos a seleccionar un ratito para mirar más. Selecciona un poco esos que están ahí arriba, eso, todito hasta el último, eso. Vas a ver Me que cuenta, ¿no? no forma parte ni la suma ni el promedio, sí el recuento, porque es lo único que puede hacer con palabras Excel en su lógica. Por lo tanto, ese valor que yo convertí, el 44.000 en lila, que convertí en negro, pero con el símbolo de dólar, fue a los efectos de entender que en la función texto puedo traer un valor, pero todo valor resultante de la función texto se pasa a texto. ¿Pero por qué lo que yo quiero mostrarte esto? Porque esto suele ocurrir con las importaciones que hacemos de sistemas informáticos a Excel. Cuando por A o B motivo yo tengo una columna completa llena de números y yo digo, pero ¿cómo puede ser que tengo lleno de números? Selecciono y no me sale la suma. O cuando inserto la sumatoria abajo tengo cero. ¿Por qué no me suma? Porque todo número con formato de texto no hace
lo que hace normalmente con los números. Y esto nomás es lo que yo quiero, aprovecho nomás la Ah, sí, oportunidad. Uno, ya me pasó mostrarte. eso, sí, me pasó ya eso y no sabía, y esto vos podés pasar a número ahora, por ejemplo. Claro, o sea, espera que, sí, hay una forma y te voy a decir cómo, pero yo quiero nomás que te imagines, imagínate planillas completas, grandes, largas, con números, que vos sabés que tenés que formatear, o sea, vos sabés que te tiene que servir para un análisis de algún informe, pero como tiene formato de Sí, texto, no te aplica. Entonces vamos a hacer a propósito lo siguiente. Espera que, me agarrarle un poco a pasó ese eso, un ratito, Humberto, dale copiar a ese un ratito. me pasó ya eso. Y Estuve andate, así, ¿dónde vamos a irnos? Vamos a acá irnos abajo, acá ahí abajo. abajo, ahí ponele, ahí mismo, ahí pega ahí. Bueno, y vamos a hacer 10, o sea, dale más enter ahí, pegale más bien, o sea, pegale más con el formato. Ponete al lado y escribí el número que quieras. No, al otro lado, a tu izquierda, porque le está trayendo de la izquierda pues el valor. Ahí ponele el número que quieras. Y estirar ese número para abajo, como para que sean varios números nomás digo. Estira, no, pero, a ver, incrementa, entra un poco, en el segundo ponerle un número diferente. Eso, sumale, ya está, ahí. Y estira ese ahora. Y que sean 10, por lo menos, para entender lo que vamos a hacer ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cuántos son? 8. Ahí está Ah, bien. Bueno, atendé que al copiar ahora esa fórmula que tenía ahí al lado, esa, él tiene que convertir nomás los valores que tengo ahí con decimales, como dólares, y van a verse los valores. Bueno, el tema es el siguiente, que al seleccionar todos los valores de esa columna E, no va a haber ninguna suma, es recuento nomás. Pero si seleccionas los valores de la columna D, sí van a sumarse, se van a promediar, se van a ver, digamos, todos los datos que uno quiere. El problema es el siguiente, que ese 44.000 de la columna E, yo tengo como fórmula, o sea, no tengo cargado eso de esa manera. Entonces, lo que se puede hacer ahora es copiar y pegar, pero como texto o como valores. ah, Hace un poco, copiar y pegar como valores para que desaparezca la fórmula, nomás digo. Ahí está. En ese sí, y andamos seleccionada a ver si al seleccionar te suma, no no, te suma. ¿Por no. qué? Porque como se pegó como valores, se pegó también con el formato de texto, aunque parezca para nosotros números. ¿Cuál es la opción? Para entender, ¿qué hace que Excel no entienda esa información como número? Primero, el símbolo de dólar escrito hace que él no entienda como número. Y el espacio que Ah, está después del símbolo de dólar, también él entiende como si fuese texto. Vamos a probar algo. ¿Qué pasaría si yo a eso selecciona toda esa columna F? ¿Sí? O sea, los que acabaste de pegar como valores. sí, Bueno, vamos a hacer un cambio. Un cambio vamos a hacer. Control L, dale un ratito. Control L, que es la opción de buscar y reemplazar. Ahí vamos a escribir lo siguiente. Símbolo de dólar, espacio. Escribirlo un ratito. Vamos a ver si al sacarle el símbolo de dólar y el espacio, él ya le lee como número a esa información o no. En reemplazar con no le vas a poner nada. Y vas a darle reemplazar todos directamente. Dale a aceptar, te dijo que hizo 12 reemplazos. Al darle cerrar, quiero que notes que la información ahora sí se consideró número. ¿Por seguro. qué? Porque se alineó a la Ah, derecha de una y porque de una también toda esa selección se ve ahora como si fuese una suma, como si haya un promedio y el recuento que se veía luego ya hace rato, vemos otra vez ahora, digamos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hay que hacer cuando la información que se considera de texto eh, no puede pasarse a número, ¿sí? Tengo que sacarle ese carácter que Excel considera texto para que él automáticamente convierta a número. Suele darse el caso que aunque yo ya le saque todo, él igual no sí, considera número. ¿Pero por qué? ah, Por ejemplo, suponete que ese punto que para nosotros es separador de de contexto miles, está para los formulado. yankees es decimales, ¿sí? Y viceversa, la coma que para nosotros es decimales, para los yankees es separador de miles. Puede que el sistema informático este arroje la información así, dado vuelta, digamos, el punto
Donde está el punto, la coma, y donde está la coma, el punto. Ese también suele ser un problema para que Excel termine leyendo como número. ¿Y por qué considera eso? Porque está escrito de alguna forma. Es decir, cuando yo estiro del sistema informático a Excel, es como si fuese que yo le dije a Excel, yo escribí celda por celda, digamos, ¿verdad? Entonces, como está escrito de esa forma, puede darse el caso que, aunque se ve como número, no se seleccione o no se lea por parte de Excel como número solamente por eso. Entonces ahí entra otra vez ver la opción de cambiarle a la información el punto por la coma y la coma por el punto, ¿verdad? Eso se suele necesitar hacer también. Y una vez que hacemos eso, y ojo que esto que te pedí hacer con 10 valores es simplemente para entender que pueden ser Sí. 1000 valores, 10.000 valores, 100.000 valores también, ¿verdad? Diferentes, pero siempre tienen que tener en común eso, ¿verdad? Que esté cargado como texto o el símbolo de moneda, o supongamos nomás que no tenía ni un símbolo de moneda, pero sí tenía espacio, entonces habrá que buscarle todos los espacios y sacarle todos los espacios. A veces, haciendo eso, ya aparece, digamos, la información automáticamente como número. Pero cuando haciéndole todo eso no desaparece la información o no aparece todavía como número, la otra opción es justamente el tema de los puntos y las comas, que también habrá que usar este mismo método, digamos, el de buscar y reemplazar. En este caso, Coma. voy a tratar un poco, a ver, hacerlo un poco así. Dale nomás cerrar a esto un ratito. O sea, no importa si hubo cambios en el... Entrar en la primera celda, en ahí. Entrar en el primero entrar. Bueno, vamos a Ahí. hacer un cambio. Ahí adentro de la fórmula vas a poner, donde está el punto, poner una coma. Y donde está la coma, poner un punto. Vamos a ver si te deja escribir eso. Y donde está la coma, punto. Dale enter. Bueno, atende algo. ¿Qué hizo Excel? Excel, en nuestra configuración, cuando nosotros le ponemos los valores como coma, o sea, él determina que la coma se entiende como decimal, ¿sí? Sí. Entonces, y el punto se entiende como miles. Entonces, después de los decimales, bueno, hay más separador de miles. Eso es antes de la coma. Por eso, en ese resultado no se ve ni un valor separado como miles, digamos, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, vamos a ver un poco lo siguiente. Yo lo que creo que entiende es que como la coma está ahora después del primer numeral, hay 3 decimales nomás, porque después del tercer decimal hay un punto. Y ese punto hace como que él considere que el decimal es el tercer cero, por llamarle de alguna forma, y por eso te muestra de esa Hasta manera. ahí. Ahora, lo que no te Sí. muestra el separador de miles, porque nosotros no lo configuramos separador de miles a la coma, básicamente por eso, ¿sí? Eh, bueno, en este caso no te voy a poder mostrar a no ser que hagamos escrito. A ver, vamos a hacer un poco de la siguiente manera. Dale nomás control Z si queréis dejarle como estaba. Ahí. Ahí. Yo, Bueno, ponete un poco ahí Humberto, donde está el 44.160 de la columna F. Humberto, te puedo Voy a ver consultar nomás algo. cómo podemos hacer para que tenga, Pone- perdón. Sí, te quiero consultar algo, te quiero consultar algo. ¿Qué pasa si Sí, vos, sí, como decir, tenés un listado así de trabajo y ponerle que sí, tenga oculto? Viste acá vos ves la fórmula y se ve que está en texto. sí. Pero ponerle que esté oculto la fórmula, vos no ves. Ujú. ¿Cómo vos haces para pasar este? Porque así como hicimos el primero, no se puede. Porque este es corto, no pues si es un listado muy grande, ¿cómo vos sabés cuáles son que están en texto los números? Bueno, es porque está posicionado a la izquierda, ¿verdad? Pero No, ¿cómo pero vos podés ojo, hacer para puede volver? ser también que esté Volver, posicionado a la derecha, aunque vos tengas. O sea, tipo, el tema es que vos nunca, o sea, si alguien te bloquea la fórmula y no la ves ahí en la barra de fórmula, vos lo único que vas a poder manejarte es con copiar texto o copiar valores, digamos. Y cuando vos tenés valores, ah, lo que tenés que encontrar es un factor común entre todos los valores para hacer los cambios. Eso es lo que quiero crear ahora un ratito. Ponete pues ahí al lado de dale. ese 44.160 Ahí la estoy. columna F, en la columna F. F, sí, ahí. Ese. Bueno, atendé que ahora mismo el valor está cargado 44.160 y el formato de separador de miles con 2 decimales. Vamos a hacer la carga luego del dato de forma errónea a propósito. Es decir, borrar ese número un ratito y escribí 44,
160.00. Así que escribas. Y vamos a ver si te deja escrito así o no. Dale enter. Ahí está. Cuando él verifica que la escritura no corresponde a algo que se tenga que ver como número, él automáticamente deja escrito así como está y te lleva automáticamente como texto. Bueno, ahora, estira un poco eso hasta abajo. Solamente esa celda. Hasta donde está ese 44.171. Quiero que veas que él te hace un incremento, pero ¿de qué número? Del decimal te hace un incremento. Decimal. Pero independientemente de eso, no importa que te haya hecho el decimal el incremento, vamos a hacer por lo siguiente. Ahora mismo, esa selección no se muestra como suma. Y eso es lo que solemos ver con esos listados grandes que son extraídos como número, pero en realidad están como formato de texto. ¿Cómo hacer rápido el cambio? Bueno, acá hay que entender lo siguiente. Nosotros dijimos que en nuestro sistema de números, acá en este hemisferio, nosotros tenemos que el separador de mil es el punto y la coma es el decimal. Bueno, vos, según tu criterio, ¿qué cambiarías primero? ¿Cambiarías primero la coma por el punto o el punto por la coma? ¿Qué harías? La coma por el punto. Vamos a probar un poco. Control L. Control L. Y ahí en vez de la coma, poner la coma por el punto, dijiste, ¿verdad? Bueno, entonces está bien la coma y abajo ponerle punto y darle a reemplazar todos. Ahí dice, ya hemos hecho 12 reemplazos. Dale un poco cerrar para mirar nomás. O moverle nomás tu panel, igual como quiera. Para mirar esa parte donde están todos los valores nomás. Bueno, mira, ya hizo el reemplazo. Ya se ve 44.160, pero después ese otro punto todavía no hace que él entienda que es un número. Pero, entonces, ¿cómo le cambiamos a ese otro punto, te parece? Si yo cambio punto, va a cambiarme los dos. Eso, él no se tiene que confundir que tiene que ser ese punto y no el otro. Pero mira qué factor común podemos sacar de todos los números del segundo punto. ¿Qué tienen todito por igual? 0.0. 0 punto nomás, porque mira que hay otro que ya es allá abajo. 0.1, 0.1. Entonces ese 0 punto es el que te puede guiar a decirle a Excel que ese 0 punto lo que voy a querer cambiar, pero por 0, anda un poco a escribirle entonces, ahí en control L, en vez de la coma, ponerle 0 punto. Eso hasta que no llegue hasta 160, hasta que no llegue hasta 161, porque si es más largo. No, fuiste. claro, por eso te digo que tenés que buscar el factor común, pero puede que no haya factor común y eso también yo quería mostrarte, sí, pero empezamos nomás haciendo esto como ejercicio. 0, Sí, me voy muy rápido. falta el 0, Okay. porque ahí te sacó el 0, ¿entendés? O sea, ese 0 que le escribiste antes del 0 punto, tenés que volver a escribirle a la 0, porque si no te reemplaza, te saca el 0, dale más control Z, ahí, hace otra vez. Cero coma tenés que ponerle. Entonces el reemplazo, cuando le da a reemplazar todo, él reemplaza con el 0. Y cuando le hiciste eso, ahí recién él entendió que es correctamente legible como un número, porque ahora ya tiene todas las características que nosotros tenemos en este hemisferio para poder seleccionar y darnos la sumatoria y el promedio y el recuento que ya nos daba luego hace rato, ¿sí? Bueno, y así, suele darse, a ver un poco, voy a tratar de ver cómo podemos hacer. Hace un poco lo siguiente, disminuir un poco los decimales. O sea, espera un poco, ¿cómo? Ya sé, ya, la sácale verdad que un va a 0. tener, Espera, a ver, para entender nomás, vos podés ahí. tener todo como coma o todo como punto. Y en cualquiera de los dos casos es difícil cambiar. En este caso nomás hay todito, o sea, 0,0 punto, pero no importa. Vamos a ver cómo se puede cambiar de todos modos. Acá no me le voy a sacar un 0. Vamos a hacerle un dígito. Bueno. Ok. Bueno, supongamos ahora, quiero que entre a cambiarle, a ver un poco, con control L nomás hacerle, control L, y a todo lo que está seleccionando, vamos, ¿qué es lo que le vamos a cambiar ahora? A ver,
Espera que voy a pensar. Ya. Cerrar un ratito. Ah, no, pero vamos a probar. Dale un poco cerrar un ratito a este. Cerrar nomás, dale un ratito, un ratito. Anda un poco ve si al disminuir decimal te saca ese 0, o no, o el coma 0 o no. Anda un poco allá en el botón de arriba. O sea, dejarme seleccionado todo eso. Ujú. Dejar seleccionado todo. Lo que quiero ver es si el botón de disminuir aumenta, disminuye o no hace nada. No hace nada. Nada, nada. Bueno, entonces, vamos a ver un poco. Le ve como un texto, pues está como un Se ve texto. como texto, entonces no te hace nada que tenga que ver con números. Control L, ahora sí hacele control L y ahí reemplazar. A propósito, voy a cambiarle ese punto por la coma. Entonces ponerle más, solo punto. En vez de 0 punto, ponerle punto. Y abajo, en vez de 0 coma, ponerle coma. Punto y ahí coma. Dale a reemplazar todos. Ahí tendría que salir. Acá no hay problema porque se ve como texto todavía, digamos, ¿verdad? Y el otro, para que se vea como punto la coma, ponerle un poco coma 0 ahí arriba en buscar. Es decir, ahí, coma 0. Y quiero ver como punto 0. Ahí no hay ningún problema con los otros. Punto 0. Coma 0, punto 0. Dale a reemplazar todo. Hay 12 reemplazos también. Bueno, aquí. Yo hace rato te pregunté, ¿cuál reemplazarías primero? Yo me dijiste la coma por el punto, me dijiste, ¿verdad? Así, ¿verdad? Hace rato. Sí, ahora reemplazaría el punto por la coma primero. O igual, como no tiene un decimal al final de uno, pues tiene una relación todo 0, 0, 0, 0. Exacto. Pero sí, Entonces, acá en realidad puede hacer lo mismo que hicimos nomás para convertir. ¿Por qué? Porque ese dólar espacio le va a hacer que se mantenga como resultado de texto hasta el final. sí, Solo cuando le saca el dólar espacio, la conversión o el reemplazarle el punto y la coma en su lugar habitual va a hacer que se reconozca como número. Pero en este caso en particular, esta es la particularidad de esta información cuando tiene un símbolo de moneda. Ojo que puede darse el caso que no tenga símbolo de moneda y si no tenga símbolo de moneda va a ser más rápido y va a ser más fácil, ¿verdad? Pero acá sí, lo que normalmente suele confundirle a la gente es cómo puede hacer rápidamente el cambio de los valores cuando todos los valores son diferentes. ¿Qué sé yo? Acá en este caso, todos los que están después del punto son cero. Entonces pudiste hacerle punto cero. Pero cuando sí, tiene diferencia entre los valores que están, ahí no te puede agarrar con el número que está seguidamente, claro, digamos. eso, Entonces, hay que ver justamente cuáles son las opciones, pero normalmente es así. Pasarle todo a el operador que se adecua a los números, en este caso el punto, ¿sí? Pasarle todo a punto y una vez que está todo a punto, le disminuís nomás los decimales y a partir de ahí le pones la coma, digamos. Más o menos sería eso, ¿sí? Bueno, ahí no te puede sumar más 2 porque el resultado es texto, ¿sí? Por eso nomás no te puede sumar más 2 para poder hacer eso. Pero en realidad esto yo te estaba mostrando nomás porque me habías preguntado ese caso de más arriba, ¿sí? O sea, yo quisiera nomás dejar esto hasta acá. Bueno, ya ellos traen nuestra hora, aunque nosotros, no, ¿a qué hora empezamos nosotros? Y 10 por ahí, ¿verdad? Vamos hasta y 10, falta, sí, tenés tiempo. sí, está compartido pantalla, está, es 54 minutos, dice. Ah, bueno, perfecto. Bueno, vos me avisas ahí cuando te sale una hora. Bueno, vamos a dejar esto ahí. ¿Por qué? Porque quiero que entendamos lo siguiente. Ese 44.160 es nomás un número que yo te pedí convertir como moneda. Pero ahora quiero Sí, que nos centremos en la función texto. Entramos por ahí dentro de la función texto, el que te dio el dato de numeral S. acá. ¿Qué quiero que hagas ahora? Quiero que todo lo que está dentro de la comilla doble, selecciones y borres. Porque ahora vamos a ponerle otro formato a ese número. ¿Qué formato le vamos a poner? Bueno, vamos a ponerle un formato de fecha. ¿Cómo es ese tema de la fecha? Ponerle, por ejemplo, queremos que salga día, mes y año con separadores de barra, ¿sí? Entonces va a ser letra D dos veces, la letra D no importa si es minúscula, mayúscula, dos veces, barra, letra M dos veces, barra, letra A dos veces. Y vamos a ver si la A
reconoce como año o no. ¿Por qué digo eso? Por esto. No. Porque cuando le das Enter, en vez de mostrarte el año, te muestra la letra A. Quiere decir que para la fecha, el formato que él sí va a reconocer como año va a ser la Y. En inglés, año year, digamos, ¿verdad? Entonces, en vez de Years. la A, Sí. Y. Y ahora sí, tendría que mostrarse como ese número 44.160 es el 25 de noviembre del 2020. ¿Entendés por Ya, qué el porque 25 de noviembre del 2020? ¿O no? por el número, por el número. Pero ¿por qué ese número es 25 de noviembre del 2020? ¿Tenés alguna idea o no? Y ese 44.160 representa a ¿Qué? 25/11/2020. Sí, pero ¿qué es lo que es el 44.160? ¿Tenés idea o no tenés idea? Para que No, te pueda no, explicar. Hace un poco algo. no. En vez de ese 44.160, pone un poco cero. Cero pone. Atendé que algo. El día cero en el calendario de Excel se representa como el día 0 de enero y en realidad es un año. Nosotros más vemos 00 y ahora mismo 00 para nosotros es 2000, ¿verdad? Pero puede ser Mm. 1900 también. ¿Y cómo yo sé si es 1900 o es 2000? Entramos ahora en tu función texto y en vez de 2Y, poner un poco 4Y. Dale Enter. El día cero en el calendario de Excel es el 0 de enero de 1900, pero 0 de enero de 1900 nunca existió. Por lo tanto, a esa fecha se le reconoce como una fecha inexistente. ¿Eso qué Ah, quiere decir? Que la fecha 1 en la programación de Excel es el 1 de enero de 1900. Por eso el 1 convertido a fecha se ve como ese valor. Dicho de otro modo, Excel no registra las fechas como fecha. Excel registra las fechas como número, ¿sí? sí. Y entonces arranca Oh, mostrándote el día 1 como el 1 de enero de 1900. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de ese día o ese número, él lleva un registro numérico de las fechas, que número visto en formato de fecha da entonces la fecha calendario que nosotros conocemos, ¿sí? En este sí, caso, sí, sí. entonces, ese 44.160 que estábamos viendo era el día 44.160 desde la fecha 1 hasta ese entonces. Por eso él reconoció como 25 de noviembre del 2020. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál es la fecha de hoy? Ponete un poco donde está el 44.160. Dale control, coma. Control, coma. ¿Qué es control, coma? Control, coma extrae la fecha de tu sistema y muestran la celda. Pero al darle enter, dale un poco de enter, como está en formato de número de esa celda, él te convierte la fecha de hoy al número y eso es lo que quiere decir. Que el 44.420 es desde el día 1 calendario de Excel a hoy la fecha 12 de agosto del 2021. ¿Por qué? Porque Excel registra fechas como números y no como fecha. Sí. Pero como es Es- número es convertido al formato de fecha, es lo que nosotros entendemos como la fecha calendario, por llamarla de alguna forma, sistema, ¿sí? sistema binario. Usa Correcto. el. Así mismo es. Entonces, eso nomás para entender por qué a veces cuando yo extraigo o, ¿cómo se llama eso? Exporto de un sistema informático a Excel fechas y Trae todo número. se ven como número, no es que no exporté las fechas, en realidad exporté solo que el formato de esa columna donde cargué la fecha están como número. ¿Qué tengo que hacer para ver como fecha? Tengo que convertir nomás a formato de fecha y listo, ¿sí? Y eso también suele ocurrir con aquellas celdas de número que por accidente yo pongo en formato de fecha. Yo pongo fecha, por ejemplo, un número, no sé, ese 1000, por ejemplo, pongo en formato de fecha y me va a salir una fecha, no me va a Sí. salir otra cosa, ¿sí? Entonces es eso, siempre él convierte número a su equivalente fecha si pongo en formato de fecha, o fecha convertido a número en su equivalente numérico del calendario registrado. Así como hay una fecha de inicio, también hay una fecha final. La fecha final es 31 de diciembre del 9.999. Esa es la fecha final que tiene registrado Excel en número.
¿sí? ¿Por qué digo eso? Porque no existe un 1 de enero de 10.000, por ejemplo, no existe. Podés probar, No, ¿sí? Entonces, para entender nomás, Excel tiene registro de una fecha de inicio y una fecha de fin. Entonces, 31 de diciembre, ese es el último número de fecha que Excel registra. ¿Sí? 29, no, salió peor. Pues tenía que salirte como fecha. no, espera, ¿cómo? Yo le borré No, por y la... cambiar, Es igual. no, tiene que tener formato de fecha nomás. Ah, no, miento, nosotros teníamos ahí nuestra fórmula de texto. ¿Te Sí, acuerdas? Era más texto, paréntesis, era la celda de al lado, esa celda de al lado, punto y coma, y ahí era comilla doble, dd barra barra 4y, comilla doble y paréntesis de cierre. Enter. Ahí está. Hasta ese número él convierte como fecha. Le pone un ahí ya no número más, recuerdo. ya no reconoce. Así como cualquier número anterior a 1 te da una fecha, en realidad ese 0, pero es una fecha que no existió nunca. O sea, no hubo nunca un 0 de enero de 1900 y el -1 también es un valor. Entonces, rango de fechas anteriores a 1 de enero de 1900 y posteriores a 31 de diciembre de 1999 no tienen registro en Excel, ¿sí? Está programado para que solamente esté en ese rango de fechas, esa información. Para por eso, va a haber veces que cuando vos tenés datos numéricos convertidos en formato de fecha, te llene de numeral. Igual ver el numeral pensás que es por el ancho de la columna nomás. Y vos le agrandás el ancho de la columna y nunca deja de ser numeral. ¿Por qué? Y es por eso, porque la fecha convertido como fecha larga, por ejemplo, o número convertido como fecha larga, está sobre o ante los límites de fecha del calendario de Excel. Nada más que eso, ¿sí? Bueno, perfecto. ¿Qué dice tu contador? Ya es todavía, ya es 1 hora, 3 minutos. 1 hora 3 minutos. Oíme, vamos a dejar hasta acá otra vez. Seguimos mañana. Dale, seguimos Nos mañana, vemos, Humberto. Alex. Espectacular. Quedamos así. Chaucito. Hablamos, que te buenas noches. Chao, chao. Igualmente.